Entonces, vamos a ver. Entonces, habíamos dicho que existían diferentes tipos de sistemas, que estaban los sistemas duros, los sistemas suaves, que existía la retroalimentación, que en los sistemas existía la jerarquía, que es uno puede contener otro, que hay algunos sistemas un poco diferentes que tienen propiedades emergentes, que son este tipo de propiedades que no pueden, ¿cómo se llaman? Que no pueden predecirse a partir de los, ¿cómo se llama? A partir de los elementos del sistema. Y hay algunos otros como sistemas especiales. Pero bueno, lo que es importante el día de hoy, vamos a ver un poquito más sobre esta distinción de sistemas suaves y sistemas duros. Está pasando algo raro con esta cosa. ¿Por qué no me permite? Bueno, vamos a sacarlo del Drive. Aunque ya lo tengo abierto, no me permite como mostrárselos. Ah, no. Bueno, ni modo, vamos a tratar de hacerlo con dibujos, pero no será lo más óptimo para mí. Pero bueno, ni modo. A veces pasa así. En fin. Entonces, básicamente, ¿qué pasa? Lo que les quiero comentar hoy es, como habíamos visto que los sistemas duros son este tipo de sistemas donde las reglas que predominan son las reglas de la física, de las matemáticas, y la mayoría de los atributos los podemos medir, ¿no? O los podemos, no solo los observamos, dijimos, mira, está pasando esto, sino que podemos medirlos de manera objetiva, ¿no? O sea, podemos medir, como por ejemplo la fuerza de la gravedad, podemos medir, distancias, podemos medir, la mayoría de las cosas que observamos ahí. Y los sistemas suaves son sistemas donde la parte, digamos, social, cultural, este tipo de interacciones son las que más, o sea, la mayoría son ellas. Y no nos permite, ¿cómo se llama? Hay muchos atributos que ocurren ahí, los podemos observar, o sea, podemos ver, por ejemplo, que la gente está contenta o que la gente está enojada, pero no los podemos medir de manera objetiva, ¿no? No existe el enojómetro. Entonces, para cada uno de estos sistemas existen diferentes herramientas de solución, ¿no? O sea, no voy a solucionar de la misma manera un sistema donde pueda medir lo que estoy observando, ¿no? Donde la parte de la física sea más importante, que un sistema donde la parte de quién se relaciona con quién es la más importante, ¿no? Eso es como que lógico. O sea, para esto se llama, no sé, en términos coloquiales, dependiendo del sapo es la pedrada. Entonces, básicamente, los sistemas duros tienen sus propias herramientas de solución, ¿no? De hecho, la mayoría de los sistemas que vamos a ver acá, de hecho, los que ven aquí en ingeniería, la mayoría son sistemas duros, ¿no? Entonces, vamos a poner herramientas para el manejo de sistemas duros. Entonces, básicamente, la ventaja de los sistemas duros es que se pueden plantear modelos, ¿no? Modelos matemáticos. Entonces, eso nos permite hacer un montón de cosas, ¿no? O sea, si podemos plantear el problema a través de modelos, entonces, pues ya, es mucho más fácil resolver cualquier cosa, ¿no? Y entonces existen distintas herramientas para resolver justamente estos modelos, que serían, por ejemplo, hay un montón, montones y montones. Una sería la simulación Monte Carlo.
Y de hecho, en sistemas 2 hay una parte donde vemos un poco de simulación Monte Carlo. No sé, básicamente esta simulación su nombre viene del casino. Hay un casino, parece ser muy famoso, que se llama, que está ahí en Monte Carlo. Y esto tiene que ver con utilizar números aleatorios para encontrar o simular, ¿no? Un problema. Bueno, más bien sería más que un problema, sería el comportamiento del sistema. ¿Okay? Y el otra herramienta, pues digo, hay un montón. ¿Sí? Sería la dinámica de sistemas. Les hablé un poquito de ella en la clase anterior, que básicamente es si el problema se puede plantear a través de ecuaciones diferenciales. Entonces, simultáneas, ¿no? O sea que tenemos varias variables, ¿no? Constantes. Entonces, podemos aplicar esta técnica de modelación para predecir el comportamiento del sistema. ¿No? Entonces decimos sistemas. Existe incluso software especializado para hacer esto. Que nos permite plantear el problema, además de manera relativamente sencilla, porque es como a través de un dibujo, casi casi, y empiezan a plantear se puede plantear como diferentes tipos, ¿no? De hecho, los modelos de epidemias, muy, como los básicos, se pueden plantear a través o sea, como son ecuaciones diferenciales, los podemos resolver con dinámica de sistemas, ¿ok? Son técnicas de modelación. Entonces, ¿qué otras cosas? Eso generalmente, más todas las que van a ver, ¿no? Que serían optimización, uso de redes, etcétera, etcétera. Todos esos serían sistemas duros, ¿no? Técnicas para resolver sistemas duros. Y luego están la metodología de los sistemas suaves, que es esta parte que... Sistemas suaves. Yo les había dicho que la mayoría de los problemas de la vida real tienen como que las dos partes, ¿no? La mayoría. O sea, no digo que todos, pero muchos son como problemas mixtos. O sea, tal vez algunos vale más la pena resolver la parte dura, ¿no? Por ejemplo, pero siempre va a existir como un toque de sistemas suaves, ¿no? Por ejemplo, ¿de qué tamaño vamos a hacer un puente? Entonces está la parte, por ejemplo, la parte del cálculo de la demanda, del uso del puente, tiene más que ver con un poco con sistemas suaves, ¿no? O sea, la demanda de que lo pongan ahí, etcétera, o si lo pueden poner ahí, ¿no? Tiene más que ver con sistemas suaves, aunque la mecánica del puente en sí se resuelva con sistemas duros. ¿Okay? Entonces, el que descubrió digamos, esta terminología de sistemas suaves era uno que se llama Peter Checkland. ¿No? Tiene un libro que se llama Soft Systems. Creo que se llama Methodology, no me estoy... Sí. Y básicamente, ese señor, Checkland, lo que hizo fue como, bueno, además de que definió este término de sistemas suaves,
desarrolló una técnica como para poder identificar los diferentes elementos de un problema de sistemas suaves, que se llama método Catwood. Y básicamente, esto es como para identificar los actores, digamos, ¿qué sería? Los elementos, vamos a poner un problema de sistemas suaves. Entonces, básicamente, ¿por qué se llama Catwood? Porque es como una mnemotecnia para describir los diferentes elementos de un sistema suave, ¿no? Entonces está el C, serían los clientes, que define como clientes, que es básicamente, o sea, dice que un sistema suave necesita como un proceso de transformación. Entonces, básicamente los clientes serían, no necesariamente a quienes vendemos algo, pero serían quienes reciben los efectos de una acción. Este les va a servir después en planeación. La A son los actores, que básicamente es quienes ejecutan la acción. Luego están los T, que es el proceso de transformación. Que básicamente es lo que cambia, ¿no? O lo que se hace. Luego está la W. Esta es una palabra un poco en alemán que se llama Welten. Creo que es así, no estoy muy segura, se pronuncia Weltanschauung, que básicamente es visión del mundo. O sea, cuáles son los valores que están involucrados en el problema. La O serían propietarios, en inglés es owners. Básicamente es quienes pueden usar o detener T, ¿no? Y E, que es ambientales. Básicamente es ambientales porque es environment, ¿no? En inglés, que es como el contexto que ocurre. Entonces, visión del mundo tiene que ver con valores, necesidades. Entonces, Checkland dice que si podemos identificar esto, ¿no? Podemos tener más claridad sobre un problema de sistemas suaves. Y en relación con el resto de los sistemas, es muy curioso porque toda la parte de sistemas empezó con la parte dura y luego empezó la parte suave. Esta metodología de Checkland es más o menos de los 80s. Mientras que el resto, ¿no? La simulación Monte Carlo, también ¿cuáles otras? Toda la parte de investigación de operaciones es mucho más antigua, ¿no? La parte de optimización y todo eso es más bien como de los 40, 50. Y 40 años después alguien dice, no, creo que también tenemos que empezar a trabajar sobre sistemas suaves, ¿ok? Entonces, básicamente, este sería, así por encimita, una metodología de sistemas suaves que se puede utilizar, ¿no? El método Catwood. Porque básicamente es cómo hacemos para tratar de identificar los elementos de un problema de sistemas suaves, que básicamente los sociólogos dirían, yo puedo, y para tratar de identificar cómo desenmarañar un problema, ¿no? Tal vez sería interesante, sí, bueno, lo hacemos un poquito después. Esta sería una de ellas. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Comentario?
No, ninguna. Ninguna, ok. Ninguna, profesor. Gracias. Entonces voy a borrar esta parte. Y algún tiempo después, o sea, hay muchas metodologías también de sistemas visuales, pero mucho tiempo después hay otro autor. Se llama Michel Godet. Shetland es americano, Michel Godet es francés, y Michel Godet desarrolló una metodología que se llama las técnicas se llaman Micmac y Mactor, que básicamente se llaman, ¿cómo se llaman? De estrategia. Entonces, básicamente estas cosas, el Micmac y el Mactor, ¿no? Subí la versión equivocada. Okay. Micmac y Mactor son como técnicas para identificar quién se une con, o sea, ya vimos que existe el cargo para identificar quién está involucrado, quién y cómo está involucrado, ¿no? O sea, quién está ahí, o sea, cuál es el problema, quién puede detener, cuáles son como estos, ¿cómo se llama? ¿Cuáles son estos elementos que están involucrados, la visión del mundo? Y la otra cosa es, ok, ya tenemos esto, ahora la pregunta es, ¿quién se va a unir con quién? ¿No? ¿Y qué es lo más probable que suceda? Esta técnica también es de principios de los 90s. Entonces, si la técnica Cadwell nos permitía identificar quién está unido con quién, las técnicas Micmac y Mactor lo que nos dice es cuáles son las cuestiones, digamos, ¿cómo sería? Porque sería más de uno. Vamos a ponerle como que, pues sí, las cuestiones que causan el conflicto. O sea, por ejemplo, queremos que esté pintado de amarillo o de azul. Entonces, el color de lo que sea que estamos viendo sería una causa de conflicto. ¿Quién tiene influencia sobre quién? ¿Quién se va a aliar con quién? Y también lo otro que es interesante es, podemos saber cuál puede ser cuáles pueden ser, ¿no? Digamos, ¿cómo le pondríamos? Es que básicamente cuando tenemos un problema, digamos, social, tenemos que identificar cuáles son los diferentes elementos. Por ejemplo, estoy tratando de pensar cuál sería un ejemplo claro que todos tengamos como muy presente. Por ejemplo, este es muy común en las colonias. Topes sí o topes no. ¿Les ha tocado eso? Así que la gente quiere que pongan un tope y hay gente que dice, no, 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 yo no quiero un tope ahí, y entonces empieza a haber problemas entre los vecinos, ¿no? Entonces, básicamente la técnica de Micmac empieza, y Mactor va a empezar, o sea, con la CAGO podemos identificar quiénes serían los diferentes, por ejemplo, quiénes serían los clientes del tope, ¿no? Entonces serían los que viven ahí, pero también serían los que pasan por ahí, ¿no? ¿Quiénes serían los que pueden en sí ejecutar el tope? Pues serían las autoridades viales, ¿no? Ya sean locales o la Ciudad de México o el gobierno central de la Ciudad de México, ¿no? Y la parte del Micmac y Mactor, vamos a empezar a las cuestiones que se ponen en conflicto es uno, tope sí o tope no. El otro sería si lo vamos a poner, dónde lo vamos a poner, de qué tipo, o sea, queremos un tope solo reductor de velocidad o también queremos que normal,
¿cómo se llama? Que ordenen el tránsito, o mejor un semáforo. Y entonces empezamos a identificar, por ejemplo, quién tiene influencia sobre quién, ¿no? Entonces sería el líder religioso de la colonia tiene influencia sobre alguien, o si el presidente de Manzana, o si ya identificamos que además hay como diferentes grupos, ¿no? Unos que, por ejemplo, pasan algunas cosas, en la mía pasa, ¿no? Que está como dividida entre colonos y originarios, entonces a veces se pelean entre ellos, ¿no? ¿Y quién se va a aliar con quién? O sea, ¿cuál de los dos grupos va a tomar partido con el gobierno o quién, o se van a unir, por ejemplo, los colonos porque si unos tienen coche, los que tienen coche probablemente van a decir no quiero un tope, pero los que no tienen coche van a decir sí, sí quiero un tope, porque paso por ahí y luego los coches pasan muy rápido y los niños están jugando en la calle, ¿no? ¿Y cuáles pueden ser también los resultados finales, ¿no? Del conflicto? Esto lo hace a través de matrices, a través de identificar diferentes cuestiones. A veces para aplicar estos, bueno, de hecho, conflicto. A veces para aplicar estas cuestiones necesitan como expertos para preguntar opiniones. Entonces, bueno, aunque es una técnica relativamente fácil de aplicar, ¿no? Pues bien, nada más que es un poco larga porque tenemos que hacer unas matrices grandes y multiplicarlas para tener, y sobre todo la parte de identificar cuáles son todos estos actores, todos los conflictos, a veces sí nos puede tardar tiempo, ¿no? Nos salen matrices de 50 por 50, porque pues tenemos que tratar de identificar hasta el más mínimo punto, cuáles son estos ligeros conflictos, ¿no? Ahora, ¿de dónde salió esta? Generalmente, creo que cuando estaban haciendo un aeropuerto en Francia, lo recuerdo muy bien, empezaron con... había ¿qué vamos a hacer con el transporte aéreo en Francia? Entonces, a partir de ahí empezaron a desarrollar este método más o menos en el 89 para tratar de encontrar cuáles serían los retos y estrategias, las cuestiones clave para tratar de resolver el problema, ¿no? No sé, a mí cuando yo digo que alguien se sentó a hacer ese tipo de planeación, digo, hay otros países sí lo hacen. Acá, no sé, creo que tiene más que ver con otras cosas, pero pues bueno, así nos tocó. Y empezaron a tratar de desarrollar estos. Micmac y Mactor también son acrónimos. Uno es matriz de impactos cruzados, que sería la Micmac. Y el Mactor tiene más que ver porque primero se trabaja con una, que es para tratar de identificar cuáles son la estructura del sistema, ¿no? O sea, es por ser impactos cruzados. ¿Quién se ve afectado por qué? Y quién puede, Y el otro, el Mactor, que es la matriz de acciones, tiene más que ver con, qué va a pasar, ¿no? Y luego se multiplican y demás, y podemos desarrollar una cosa que se llama la matriz de influencia y la matriz de asociaciones y oposiciones, ¿no? Los grupos que sí que van a estar a favor, los en contra, y de esa manera, como les había dicho antes, podemos identificar quién se va a juntar con quién. O sea, sería interesante, tal vez, para analizar algunos problemas que nos están pasando ahora, ¿no? Sobre, por ejemplo, ¿por qué
sería conveniente poner un sistema que, aunque te lo venden como transporte masivo, yo tengo mis dudas, como el cablebús. Y es conveniente, ¿no? ¿Qué pasó con los vecinos? ¿Se opusieron? ¿No? ¿Estaban contentos? Etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien. ¿Alguna duda? ¿Comentario hasta acá? No, profesora. Ninguna. Ok. Entonces, ¿qué será? ¿Quieren ver algún ejemplo del catwalk para algún problema específico? Sí, estaría bien. Estaría bien, ok. Entonces, no sé, qué les interesaría? ¿Algún problema que, no sé, o alguna cuestión a decidir? ¿Qué consideran? ¿Alguna propuesta para que la desmenucemos entre todos? Algunas, estamos hablando del cable bus, podemos hablar de, no sé, que pongan un centro comercial en algún lado. ¿Ninguna? Podría ser del Metrobús, cuando, por ejemplo, cuando se hizo la línea 5 del Metrobús, varios estaban en contra y otros a favor, porque en contra se quitaron carriles de la avenida Eduardo Molina y aparte las áreas verdes. Y al igual que con la línea de 6 del Metrobús, en Aragón había mucha queja de los que vivían ahí, de los colonos, porque iban a afectar áreas verdes. Sí, de hecho, creo que la mayoría de las veces los que viven por ahí, se quejan, ¿no? Excepto algunas partes, porque el Metrobús lo que sí hace es que complica muchísimo, transitar por un área en auto. O sea, como te quitan la vuelta a la izquierda y te reducen carriles, en realidad empiezan, y durante las obras es realmente espantoso. Entonces, sí, podemos ver, entonces, ¿cuál sería nuestro problema a aplicar? Sería el Metrobús de la línea, ¿cuál? ¿El de las 5? Sí. Ok. En realidad son más o menos todos iguales. Entonces, y luego también hay otro, o sea, sí tiene sus ventajas, ¿no? Porque sí reduce los accidentes, ¿no? O sea, es cuando, antes, como cuando había ahí, cuando hay peceros, ¿no? Que generalmente por el estilo de manejo hay más accidentes, pero cuando ponen un metrobús ciertamente reduces los accidentes y también reduces el tiempo de transporte, ¿no? Esos son como unas ventajas grandes. ¿Cuáles serían las desventajas? Uno, que es un sistema de transporte que se satura muy rápido, o sea, muy rápido llega a su punto de saturación. Muy, muy rápido. La otra es que, como en el caso de la Ciudad de México, no, es un poquito diferente en otros lados, como no es ¿qué será? No es un medio que se haya planeado antes de desarrollar el transurbano, ¿no? Sino todos son como un pegote. Sí, perdón que se lo diga así, pero es como, como la Ciudad de México es una ciudad bastante, bastante antigua, entonces básicamente lo único que hicieron es, aquí hay una calle más o menos grande, ponlo ahí, ¿no? Y eso hace que la infraestructura de todas esas zonas se altere un poco y el tránsito también, ¿no? Y los que usamos, por ejemplo, eso es muy claro, creo que se puede ver muy bien en el que está sobre Cuauhtémoc, el que va como del centro hacia el sur. Creo que es la línea 3, ¿no?
Entonces, la avenida Cuauhtémoc, que sí es una avenida muy amplia, era como el desfogue de todo el centro hacia el sur, ¿no? Hacia, te puedes ir por Cuauhtémoc para salir del centro y era bastante ágil. Y de repente le pusieron un metrobús encima y el tráfico es espantoso hasta que desaparece el metrobús, ¿no? Más o menos que es en la glorieta de Etiopía. Entonces, básicamente es como si hubieran ahorcado el tránsito hacia el sur, ¿no? Ok, entonces los que vivimos mucho más al sur de eso, pues nos pusieron algo que no es agradable. Y luego además, en esa zona como que hay un montón de edificios, ¿no? Lo convirtieron en zona de departamentos, entonces también tienen problemas de agua y también tienen problemas de muchas otras cosas. Y es como que mi percepción, ¿eh? No digo que sea así, siento que nunca hacen ejercicios de diseño urbano en serio. De hecho, yo vivo en el sur, en Tlalpan, y cuando empezaron a poner vivo en una zona que tiene como no, insurgentes en una parte es amplia, pero por donde yo vivo no es tan amplia. Y nos pusieron el Metrobús del Niño hace ya bastantes años. Y pues empezamos a quejarnos de que queríamos que nos permitieran algunas modificaciones viales para poder pasar, ¿no? En realidad estamos medio molestos por varias cosas. Y lo que a mí sí me sorprendió y me parecía hasta, ¿cómo les diré? Me parecía incluso irresponsable y falto de, ¿qué les diré? Ustedes se van a encontrar a lo largo de su vida profesional que siempre dicen, en México ni se hace planeación, ¿no? ¿Para qué la hacemos si nunca se respeta? Entonces, en ese momento el secretario de la CETRAVI, que es Transporte y Vialidad, fue a hablar con nosotros y nos dijo, ya autorizaron, o sea, ya estaba hecha la construcción y el trazo del metrobús. Y luego de repente dice, ya autorizaron los fondos para que hagamos el estudio vial de la zona. Entonces, si ya pusieron el metrobús y te dicen eso, ¿qué significa? Que no habían hecho ningún estudio vial para hacer el metrobús, ¿no? Nunca lo hicieron. Y también ya vamos a hacer los foros de socialización del metrobús. Entonces, eso también es una mala señal. Quiere decir que nunca socializaron el metrobús a la zona, sino que nada más llegaron y lo impusieron. Y nunca se dieron cuenta de lo que iba a pasar. Lo que sí está pasando ahora por donde yo vivo es que redujeron las zonas, por donde yo vivo es como paso hacia las colonias de arriba del Ajusco, ¿no? Donde se hicieron un montón de colonias, que sí, Mesa Los Hornos, etcétera. Y entonces las calles, unas calles de cerca por donde yo vivo, se saturan siempre porque es la gente que sube a su casa. Y con la construcción del Metrobús, pasaron dos cosas. Una es que para subir es realmente complicado, entonces se tardan un montón, y para bajar también. Y como ya no hay rutas directas, entonces se hacen unas bolas espantosas. Pero bueno, entonces lo que a mí sí me sorprende, y es algo que me pasó a mí, es justo que cuando ya lo habían hecho, entonces sacaron el dinero para hacer los estudios que tendrían que haber hecho antes. Así como también por ahí alguien me dijo que ya habían decidido hacer el aeropuerto en Santa Lucía y no tenían los levantamientos topográficos de la zona. Entonces, eso sí da miedo, ¿eh? Pero bueno. Entonces vamos a ver, vamos a usar el método Carbo. Entonces estamos los clientes, la C, son los clientes, que serían los que reciben la acción. Serían varios, ¿no? Unos serían habitantes de la zona, otros serían, otros serían, o sea, vamos a suponer que no había y lo van a poner, ¿no? Otros también, porque recuerden que donde ponen Metrobús ya no puede pasar transporte público, entonces los otros serían transportistas, los dueños, o sea, las asociaciones, las rutas de pecero, ¿no?
¿Quién más? ¿Quién más serían los que recibirían esta acción de que ya construyeron el Metrobús? Están los habitantes, de dónde van a poner, los transportistas. ¿Quién es más? ¿Nadie? Otros serían, Tal vez los habitantes de otras zonas. Bueno, es que no sé exacto. si entre ahí. Sí, de hecho sería como usuarios de transporte, ¿no? Sí. Y otros serían los que, vamos a poner, los que tienen que pasar por ahí. Serían como, unos serían los que van en auto, ¿no? Auto, vamos a poner, porque son dos. Y transporte. Sí, mientras están haciendo las obras, es realmente una pesadilla. ¿Creen que hay alguien más? Yo creo que sí, se me ocurrió uno más. Que los otros serían, no, creo que serían dos. Ahí está bien. Los otros son los actores, ¿no? Que son los que van a ejecutar en sí. Entonces serían Gobierno Central de la Ciudad de México. Es quien te dice, voy a hacer un Metrobús ahí y te chiflas, ¿no? Generalmente actúan así. Que sería el proceso de transformación. Básicamente es construcción del Metrobús. Restricción de las vías, otras formas de transporte público. Entonces aquí ya empezamos a ver como un poco de conflicto, ¿no? O sea, si te ponen un Metrobús y de pronto los transportistas de la ruta de P0 tienen que cambiar su modo de trabajo, de vida, etcétera. Lo que se hace generalmente es que, bueno, eso hicieron en el de Insurgentes, no sé si hicieron en todos los otros, que los que manejaban los peceros, los transforman como en socios del Metrobús, ¿no? El Metrobús es como, creo que está dividido en las diferentes rutas y entonces son socios. Sí, también sería cambio. Ese también es importante porque es de hecho lo que muchos nos quejamos, ¿no? Porque no nada más pones y construyes el Metrobús, sino que de las reglas viales, zona, sería eliminación, vuelta a la izquierda. Eso se ve muy claro en el de Xola, ¿no? Así de que, uy, para dar la vuelta a la izquierda tienes que como rodear la manzana. Y otra cosa sería del número de la capacidad de las vías, de las calles. Y también es cambio de... En el otro se quejaron que se echaron las zonas verdes. Sí, eso también hacen, talan muchos árboles. Sí, sí, sí. Tala de árboles, ¿no? Porque como se ponen en los camellones. ¿Qué otra cosa pasa? Cuéntenme. Pusieron el Metrobús, ¿qué más han observado? Aumento de tráfico durante su construcción. Sí, no, durante la construcción es espantoso. ¿Qué otra cosa?
Algo más que vean en cambio. O sea, ¿qué pasa en una zona donde ponen un metrobús? O sea, te ponen un nuevo vía de transporte. Ya no puedes dar vuelta a la izquierda. Las calles se hacen un poco más estrechas. Cortan árboles. ¿Qué otra cosa? El aumento del valor de la zona. Eso no es verdad, ¿eh? Eso no necesariamente es verdad. Mm, no siempre, ¿eh? Por aquí alguien escribió algo. El aumento en el flujo de la población. Eso sí, eso sí. Eso sí pasa. Entonces, aumento de, ¿cómo sería? Aforo. Tal vez hay una que aquí tiene que ver con lo que comentaron en el chat, que en Francisco del Paso, en la ampliación de las 5, reconstruyeron todo el carril central. Sí, a mí lo que a veces creo que no planearon bien es el Metrobús solo tiene un carril y eventualmente tienen que hacer mantenimiento sobre la carpeta, sobre sí, sobre el carril y no tiene a dónde desviarse. Entonces, creo que eso puede ser otra, ¿no? Y creo que otra cosa que tampoco planearon bien es los puntos donde se hace, que son como, no hay como estaciones de transferencia en sí, sino que te tienes que bajar y volver a meter. Por ejemplo, si tú te quieres ir de la 1 a la 2, ¿no? Como que no está muy claro dónde te cambias. Y entonces, aumento de contaminación auditiva. Sí, sí, Daniel, eso puede ser algo interesante. Y creo que lo que a mí más me molesta, pero esa es una cosa personal, es que te lo venden como, sí, somos ecologísimos. Y siempre les contesto, sí, pero usas diésel. Me digo, sí, pero el diésel contamina menos que la gasolina. Sí, pero si ya hiciste esto, ¿por qué no lo hiciste eléctrico? ¿No? Como los de la línea que pasa por el centro, ¿no? Hay algunos que son eléctricos, ¿se han dado cuenta? En la línea esa que es horrible porque nunca pasan, la línea creo que sí es la 4, la que pasa por el mero centro, algunos de los autobuses que están en esa ruta son eléctricos, son chinos y son eléctricos. Y a mí me llama la atención que yo hubiera hecho así, yo hubiera anunciado eso con bombo y platillo, ¿no? Pero no sé, son un poco raros. Ok, creo que con eso sabemos suficiente. Entonces, Catwalk, los con la W, que es la visión del mundo. ¿Por qué? ¿No? Es un poco más que ver como por qué es importante modernizar el transporte público, ¿no? Tiene que ver con eso. ¿Por qué necesitamos impulsar el transporte masivo? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es todo eso? O sea, ¿qué justifica todo esto? O sea, todo el proceso de transformación. El tener que hacer todo este show. ¿Por qué? ¿Qué lo justifica? No sé, y entonces eso es lo que tenemos que poner por acá. La visión del mundo, ¿no? O sea, ¿cuáles son todo eso? O sea, sí, ¿qué justifica esto? Entonces, uno de esos sería, pues, la necesidad, ¿no? De un transporte público
de mejor calidad y que, porque eso así es una de las cosas que sí es verdad, ¿no? O sea, sí, y que, o sea, es más fácil subirse al Metrobús que un pecero, ¿no? O sea, como que piensas, me voy en Metrobús o me voy en pecero, mejor me voy en Metrobús. Es un poco más atractivo, ¿no? Para el usuario. Y que, no sé, se estimule a las personas a usar el transporte público, ¿no? ¿Qué otra cosa? O sea, para tratar de mejorar la calidad de vida, etcétera. ¿Qué otra cosa creen que sería, que justifica todo esto? Como que, por ejemplo, otra cosa que lo justifica es, es necesario, ¿no? Un transporte con menos emisiones, ¿no? Gases de efecto invernadero. Por eso decía, si lo vas a hacer, pues hazlo eléctrico. Ya había para ese entonces autobuses eléctricos. Ya hay, de hecho. Yo decía, ¿por qué no pueden hacer una unidad de hidrógeno experimental? Pero bueno. Otra cosa, tal vez es, y creo que eso también es parte de las cosas que lo justifican. Hace, no sé, algunos años, ¿se acuerdan? Con Mancera, cambiaron la ley, entonces cambiaron como aunque hicieron el Metrobús antes, entonces tal vez no. Pero básicamente dicen que primero van los peatones, ¿se acuerdan? Luego van las bicis, luego el transporte público, etcétera. Pero bueno, eso creo que no, porque hicieron el Metrobús antes. ¿Qué otra cosa? Y creo que esto es parte de lo que también es cada, vamos a decir, jefe de gobierno. Eso sí suena, debe justificar, vamos a ponerlo así, su administración con algo que se vea. ¿No? Así de, ¿qué hiciste? Pues sí sale el Metrobús. ¿Qué hiciste? El metro, aunque luego se me cayó. ¿Qué hiciste? ¿No? ¿Ok? Entonces más o menos estar por ahí. Entonces tenemos que, o con propietarios, es quienes pueden frenar. O sea, están los clientes, los actores, visión del mundo, quienes pueden frenar o impulsar la acción. Generalmente es quienes pueden detener. Es como, ¿cuál es de esta fuerza que podría en algún momento detener, decir, ah, sí, ¿quieres hacer un Metrobús? Pues va a ser que no. ¿Quiénes serían? Esto creo que requiere un poco más de imaginación, porque creo que ninguno lo han podido parar. ¿Alguna empresa privada que esté en el lugar? No, generalmente no. De hecho, lo único que se me ocurre, no, las empresas privadas no pueden. Es que cuando a un gobierno se le mete en la cabeza hacer una obra, es realmente difícil detenerlos. Entonces, porque básicamente todo está, ¿no? Está el dinero, están los permisos, está todo, ya está como justificado, entonces no es fácil de tener una obra pública, pero vamos a pensar un poquito. Lo único que se me ocurre, ¿no? Es, se me ocurren dos cosas. Uno es básicamente eh, que algún técnico descubra que es físicamente imposible, ¿no? Entonces sería, por ejemplo, que quieren pasar, que quieren ponerlo en una zona donde el suelo no aguanta, que en realidad sería muy complicado, pero podría ser, ¿no?
técnicos que descubran fallas mayores, ¿no? En la construcción. O sea, no puedes pasar por ahí el Metrobús, no cabe, no pasa, etcétera. O, y el otro que es el único que se me ocurre es, recuerden que esto es una competencia local. Entonces, supongamos que necesita dinero, poco de dinero del presupuesto de ese año para ser construido. Entonces, serían los diputados federales, que son los que deciden el presupuesto, optan por no financiar la obra, ¿no? Dicen, no, ¿sabes qué? Lo que quieres hacer es una estupidez. No hay dinero para eso. Pero también sería un poco complicado. De hecho, creo que no veo mucho, porque en todos lados, toda la sociedad civil organizada tampoco ha funcionado mucho para detener la construcción del Metrobús, ¿no? Yo a veces creo que, yo sí creo que tendrían que ser más, pero metro. Porque hay zonas que sí necesitan que les pongan metro. Y que el Metrobús es como un curita, ¿no? Es como no tengo tanto dinero, voy a ponerte esto. Y la E, que serían restricciones ambientales. Es como, ¿qué hay, no? Pues solo se puede en zonas, de hecho no sé si se han dado cuenta que son zonas sin mucha pendiente y donde hay espacio. ¿Ok? Porque hay lugares donde no es tan fácil, ¿no? Hay zonas de Tláhuac que no habría manera de meterlo, solo podrías meter sobre Y eso muy difícil, porque Avenida Tláhuac, desde que construyeron el metro, solo hay como 2 carriles por lado, ¿no? Entonces, si tú decides, voy a meter el Metrobús en Tláhuac, pues a ver cómo le haces, porque no cabe. ¿Ok? Sobre todo en la parte que va de Tasqueña a Periférico. Ok, ¿qué otra cosa? Sí, tampoco lo pueden meter, por ejemplo, en zonas con mucha pendiente, ¿no? No podrían pasar el Metrobús que subiera a la Jusco, ¿no? Por ejemplo. Ahí sería además peligroso porque de bajadas, como son unos cosotas ¿cómo cuánto pesaban? Creo que pesaban 60 toneladas, 80 más o menos. De bajada sería un sistema de transporte realmente riesgoso. O luego no tienen el derecho, ¿no? De vía, de pasar. Entonces, ay, qué miedo. Sí, tienes razón. Ahorita que se cayó, sí, porque no quedaba de otra, Carlos, a Tláhuac, pero no había opción. O sea, ya no tienen metro, tienen que hacer como, a ver cómo mueven esa gente, ¿no? Tienes razón, pero básicamente no podrían, por ejemplo, no hay espacio ya para poner las estaciones, ¿no? En el metro, ahí sobre Avenida Tláhuac. O sea, no podría sustituir el metro, porque además la gente que se mueve de ese lado es un montón. No podría sustituir el metro por Metrobús o ponerlo como lo están haciendo en el eje 3, ¿no? Que está poniendo que está el metro y el Metrobús. Que eso sí me parece un poco raro, ¿no? Pero bueno, así está. ¿Ok? Ay, sí, también después de San Lorenzo te son como tira un metro. Sí, después de San Lorenzo sí cabe. Pero no sé, o no, tal vez no. Es que el trazo de esa zona es como muy irregular, ¿no? Es como una avenida que se hace ancha, luego se hace angosta, se hace ancha, se hace angosta, se hace ancha y se hace angosta. Pero intentar meter, no sé, meterlo por ahí, creo que sí sería bastante problemático. De hecho, creo que de las zonas con mayor conflicto vial que he visto en mi vida es por ahí,
Alguna vez hice como 40 minutos en un tramo de 200 metros, justo ahí por donde se cayó el metro. Sí, el otro que va a Xochimilco, sí, ese no sé qué va a pasar con eso. La gente que vive en Xochimilco también tiene problemas para salir, ¿no? No hay ni buen transporte ni buenas vías en auto, entonces es un show. Y aunque pusieron el tren ligero hace varios años, todavía hay muchos problemas, porque creo que el tren ligero solo va de un lado y Xochimilco ha crecido un montón, ¿no? De gente. En fin. ¿A alguien se le ocurre alguna otra restricción ambiental? Solo puedo meter metrobús en zonas sin mucha pendiente y donde hay espacio. ¿Alguna otra? Creo que no, ¿verdad? Ok. Bien. Entonces, así podríamos identificar los elementos para tratar de desmenuzar. Es como un buen primer acercamiento a tratar de identificar los elementos y los actores que están involucrados en un problema, ¿no? ¿Qué les parece? ¿O nos habrá faltado alguien? ¿Alguna restricción? ¿Algún actor? Disculpe, profesora, en actores también entrarían, pues, personal de construcción, no sé, ingenieros y todos ellos. Más bien, yo honestamente los pondría más bien en clientes, porque los actores es quien decide o quien ejecuta la acción, ¿no? Quien dice, lo voy a hacer, ¿no? Sería el gobierno central. Y ciertamente podríamos, esa es un poco confuso, pero las personas que lo ejecutan dependen de que les digan que sí o que no, ¿no? Entonces probablemente yo más bien los pondría en clientes, porque más bien depende de si les ponen, si les dan o no. Pero también los podrías poner en actores. Es como un híbrido raro, ¿no? Están entre acá y acá. La cosa es que la diferencia entre un cliente y un actor es que los actores tienen poder como de decisión y los clientes reciben la acción. Entonces, un constructor sería alguien, o sea, sí, sobre todo en este caso, sería más bien a quien le asignan la obra, ¿no? Te la doy. Entonces, pero si el constructor hace cabildeo y empieza así, mira, bla, 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 entonces tal vez estaría más bien en actor. Depende un poco de cómo se porte. ¿Ok? Si suponemos, no, tampoco, no siempre es verdad. Si suponemos que el constructor sí gana la cosa por licitación y si nada más le dan la obra, probablemente sería un cliente. Si el constructor está metido en el cabildeo de hazlo y dámelo a mí, entonces sería un actor. ¿Ok? Ahí tendrían que analizar el contexto un poco. Lamentablemente creo que, bueno, sobre todo los que hicieron la 1, si fue así, el constructor también era actor, porque además no sé, eran muy raras, era una compañía rarísima que creo que era de los parientes de Marcelo Ebrard, creo, parece. Eso se decía. Y no sé, era una constructora rarísima que no tenía página web, más que muy chiquita, no tenía nada de información. No sé, era medio feo. Ya cuando ves esas cosas dices, ay, qué asco. Pero bueno, así fue. Ok. Sí, así es. Restricciones ambientales también es que se debe cumplir con la LGEPA. Eso es cierto. Tienes toda la razón, Brandon. Vamos a ponerlo por acá. Se debe. Pero no nada más hablan de eso, ¿eh? También se debe cumplir y las leyes de desarrollo urbano, ¿no? ¿Ok? Eso es cierto. Sí.
Existen esas reglas, eso es parte de las restricciones ambientales. Ambientales no solamente me refiero al medio ambiente, también tiene que ver con, es como, tiene más que ver con contexto, ¿ok? Con el contexto físico, con el contexto cultural. O sea, tenemos que ver también que hay, por ejemplo, va a haber, a veces vamos a tener restricciones culturales, ¿no? No podemos poner el ahí porque ahí hay un monumento o hay una pirámide, ¿no? Que no podemos quitar, ese tipo de cosas, ¿ok? Pero sí, buena sugerencia, Brandon. Las leyes también entran dentro de las restricciones ambientales. Ok, ¿alguna otra duda, comentario? ¿Ninguna? Ok, voy a detener la grabación.